Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Freddy Santiago Rosas y hoy vengo a presentarles el punto 4 de la actividad de física. Entonces, iniciamos. Acá nos dan dos simuladores. Entonces, vamos a generar dos simulaciones. En el primero nos dice que debe ser posición inicial y la aceleración inicial debe ser igual a cero. Nos dirigimos a nuestro simulador, entonces decimos que aceleración inicial, mi número de cédula termina en 9 y la aceleración nos dice que debe estar en posición en cero. Aceleración cero. Entonces le damos continuar. Entonces acá lo que nos va a hacer es arrojar los diferentes valores que da en cada segundo. Entonces nos dice que acá hasta 11 segundos. Entonces esto ya exportamos los datos y nos va a dirigir a un Excel. En nuestra segunda simulación nos dice que le podemos agregar un valor diferente a cero. Entonces nos dirigimos a nuestro y el valor que le vamos a asignar o le asigné ya fue como tal de 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos posición inicial, la velocidad la vamos a dejar igual y nuestra aceleración de 2.5. Entonces le damos continuar. Entonces nos va a arrojar una segunda tabla de datos del movimiento uniforme acelerado, rectilíneo acelerado. Entonces nos dirigimos a nuestro board, en donde pues yo ya anteriormente ya le había tomado nuestros pantallazos. Entonces tenemos el pantallazo inicial. Perdón. Tenemos nuestro pantallazo inicial, que es la aceleración a cero, y nuestro siguiente pantallazo, que es a 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Continuamos, entonces nos dice que estas fueron las tablas que nos dio como tal el simulador. Entonces, cuando la aceleración equivale a cero, y nuestra segunda tabla cuando la aceleración equivale a 2.5. Entonces, con estos datos ya podemos graficar nuestras tablas. Entonces, el siguiente punto que hice es realizar la gráfica de MATLAB en posición en función del tiempo. Entonces, posición versus tiempo para cada una de las simulaciones. Entonces, acá tengo la simulación, una ya previamente hecha. Entonces, tenemos una función lineal de posición versus tiempo. Entonces la posición está en nuestro eje Y y el tiempo en nuestro eje X. Acá lo mismo, la velocidad versus el tiempo. Y por último, la aceleración versus tiempo. Entonces nos dice que tenemos acá una aceleración constante porque es cero. Entonces podemos continuar acá. Nos dirigimos a MATLAB y pues digamos que brevemente vamos a realizar la del movimiento uniforme acelerado. Entonces podemos decir acá que datos es igual. Vamos a importar los datos de nuestra tabla. ¿Por qué vamos a utilizar esta? Porque es el movimiento uniforme acelerado. Una vez tenemos nuestros datos, entonces vamos a extraer como tal los datos. Entonces, datos.data. Estos son nuestros datos que extraemos con la aceleración de 2.5. Entonces, podemos decir que acá podemos empezar a nombrar cada una de nuestras columnas.
Entonces podemos decir que tiempo es igual a datos.data, en donde vamos a llamar nuestra primera columna como tiempo. Entonces, así sucesivamente con la tenemos tiempo, vamos a nombrar distancia, que va a ser nuestra siguiente columna. Distancia es igual a datos.data. Vamos a nombrar nuestra segunda columna. Continuando, entonces tenemos distancia, vamos a nombrar la velocidad. Entonces decimos velocidad igual a datos.data. La vamos a nombrar como nuestra tercera columna. Y por último vamos a nombrar esta cuarta columna, que es el de la aceleración. Entonces decimos aceleración es igual a datos.data y vamos a nombrarla con nuestra cuarta columna. Entonces decimos acá que con estos datos, como ya tenemos nombrados todos los datos, podemos generar nuestras gráficas. Entonces, en nuestra primera gráfica que nos dice acá, que dice posición versus tiempo, entonces nos vamos a dirigir acá. Entonces vamos a decir tiempo versus la posición. Ya tenemos como tal acá nuestra gráfica. Entonces decimos que le vamos a aplicar. Podemos ver la curvatura de la gráfica. Entonces podemos aplicar en función cuadrática. Entonces, como lo podemos visualizar acá, ya está en cuadrática. Vemos que acá, como tal, ya estaba pues ya está realizado como tal el ejercicio. Entonces ya la tenía acá demarcada. Entonces nuestro eje X, que es tiempo, nuestro eje Y, que es la posición, entonces decimos que es cuadrática si miramos la curvatura. Entonces decimos que también podemos hacer la de velocidad versus tiempo. Entonces nos podemos dirigir acá y podemos decir que nos realice la gráfica de tiempo versus velocidad. Entonces tenemos ya como tal acá la curvatura de tiempo versus velocidad. ¿En función de qué? En función lineal. Entonces ya la tenemos acá. Como ya les había indicado antes, entonces la velocidad en el tiempo es en función lineal. Entonces como tal, acá ya teníamos nuestros datos. Y también podemos hacer la de aceleración versus tiempo. Entonces nos dirigimos y podemos decir acá que nos realice una curva que sea en función del tiempo con la aceleración.
Entonces, como nos indica acá, claramente pues es constante y sería lineal. Entonces, le podemos agregar acá la función lineal. Entonces, como les iba indicando acá, pues ya tenemos nuestra, como tal, nuestra gráfica lineal. Entonces, es constante, lineal, la aceleración. Entonces, decimos, pues ya como tal, conclusiones y analizando, entonces yo describí cómo podemos determinar que el movimiento es rectilíneo uniforme, en el cual podemos observar que utilizamos una aceleración de cero y una velocidad constante, podemos concluir que el desplazamiento crece linealmente. En el segundo ensayo podemos observar que el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, en donde la velocidad aumenta con el tiempo, la aceleración es constante y utilizamos 2.5 metros sobre segundos cuadrados y el desplazamiento crece de manera cuadrática, donde el vehículo acelera. Entonces, continuando con las preguntas, entonces, dando respuesta a la primera pregunta para diferenciar movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces, podemos observar que en las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por líneas rectas en las gráficas de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Para esta segunda de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, se tiene una curvatura en la posición versus tiempo, la cual por su forma nos indica que es cuadrática. Además, podemos observar la gráfica de movimiento versus tiempo, que la aceleración es constante. En la segunda pregunta sobre el movimiento con aceleración constante, que sucede cuando la aceleración es cero. Digamos que como ya lo había indicado anteriormente, un movimiento con aceleración cero es equivalente a un movimiento lineal, en donde tiene un movimiento con una velocidad uniforme y constante. En cuanto a la pregunta C, que representa el área bajo la curva de la gráfica de la velocidad versus tiempo, en cada caso, pues en las pruebas realizadas se representa la trayectoria recorrida del segundo inicial, que es cero, hasta el instante final, que es 11 segundos. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada.